Si piensan en un lugar en el que no quisieran pasar ni un solo día de sus vidas, muy seguramente una de las imágenes que llegará a su mente es la cárcel. La cárcel es un lugar que, como sociedad, hemos diseñado para aislar, para separar y, de cierta manera, olvidar lo que no queremos ver. He decidido hacer nuestra primera parada en la cárcel porque como equipo queríamos saber si en un entorno así, hostil, rudo y duro, podría resurgir lo mejor del ser humano en comunidad, en personas que habían provocado dolor a otras y, por supuesto, a sí mismos. Cuando una persona entra en la cárcel, el sistema le despoja no solamente de su libertad, también le despoja de su individualidad y, de cierta forma, o en algunos casos, de su humanidad. Por eso quisimos llevar nuestra propuesta de comunidades de cuidado compasivo allí. En los barrios ya estaba funcionando, ya estaba empezando a fluir en las ciudades en las que estamos. ¿Qué pasaría entonces en la cárcel? Nada más llegar, lo primero que nos encontramos, lo primero que vimos, fue a hombres solitarios, cargando con sus monólogos internos, vidas aisladas, emociones contenidas. Y poco a poco fuimos invitándolos a conversar, a hablar, a escucharnos, a poner de manifiesto necesidades. Y en una de las primeras conversaciones, de esas breves, alguien nos hizo caer en cuenta que ni siquiera contábamos con unas sillas y algunas mesas para poder conversar de otra manera, para poder conversar mejor. Pues si ya si nos traían tinto, podíamos arreglar el mundo desde la cárcel, pero solamente unas mesas y unas sillas. Y es que a veces todo es mucho más sencillo de lo que parece. Unas mesas, unas sillas, conversaciones significativas. Poco a poco estos hombres se fueron acostumbrando a conversar, a escucharse, a hacer visibles sus necesidades, a hablar de lo que necesitaban. Hablando, un día descubrieron que Roberto necesitaba ayuda a la hora de comer. Carlos fue el primero en ofrecerse. Después se fueron sumando otros. Otro día se dieron cuenta que José apenas salía de su celda porque le era muy difícil moverse. Luis, Eduardo, Mario se organizaron para acompañarlo en sus desplazamientos, para que pudiera salir de su celda y dar unos pequeños paseos. En estas conversaciones también coincidieron Juan y Miguel. Juan no paraba de explicar historias acerca de su vida, de su pasado. Muchas de ellas muy tristes, ya se imaginarán el tipo de historias que se pueden compartir. Y Miguel lo escuchaba con atención, porque si algo le gusta a Miguel es escuchar. Así sean historias tristes, mejor eso que nada. Poco a poco, este patio se fue transformando. El ambiente del patio se fue convirtiendo en un lugar muchísimo más amable, más rico para estar, no solamente para quienes viven allí, sino también para quienes los acompañan a diario. Y en palabras de Carlos, un día nos dijo, entre todos nos devolvimos la humanidad. Fíjense qué solución más sofisticada y qué inversión de dinero más grande. Unas mesas, unas sillas, darse los buenos días, estar dispuestos a escuchar, estar disponibles a ayudar. Y esto ya lo estamos viviendo en otros lugares. En Bogotá, Ibagué, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio y Pasto. Comunidades que aprenden a ser comunidades de cuidado, que aprenden a cuidarse entre sí. Porque la compasión, el real valor de la compasión, está en el ejercicio en comunidad. Allí es donde vemos el real ejercicio de la compasión. Al hablar, al compartir, al encontrar soluciones entre todos, 3 variables del capital social aumentan: la solidaridad, la confianza y la capacidad que tienen las comunidades de dar respuesta a sus propias necesidades. 3 variables que en nuestro país, Colombia, han ido deteriorándose año a año según las mediciones de capital social. Porque la compasión no es solamente ser buenos seres humanos. La compasión es una práctica con todo el potencial
para mover las comunidades hacia el progreso y el desarrollo. Y muchas veces nos quedamos solamente en el mensaje bonito de la compasión. No, la compasión tiene todo el potencial para llevarnos al progreso y para llevarnos al desarrollo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros entonces? Primero, conocemos a la comunidad. Después, empezamos a identificar en esas comunidades líderes, personas interesadas en el bienestar de todos, personas que ya están haciendo cosas. A esos líderes, si no es que ya están enamorados del cuidado comunitario, los enamoramos del cuidado comunitario y los formamos en habilidades para poder gestionar comunidades de cuidado compasivo. Lo segundo que hacemos es identificar recursos con la comunidad y con los líderes. Hacemos todo un trabajo de identificar con qué contamos, de qué disponemos, qué recursos hay en las personas, qué recursos hay en la propia comunidad y qué recursos hay en el territorio. Porque una comunidad que sabe lo que tiene es una comunidad que puede ponerlo al servicio de los demás. Es una comunidad que se empodera y que también puede empezar a autogestionarse. Después el secreto está en conectar, conectar, conectar y conectar. Personas, comunidades, instituciones, servicios, voluntarios. El trabajo en red como respuesta a las necesidades que tenemos todos. Por último, con los líderes y con las comunidades, construimos proyectos de cuidado comunitario. Es decir, las propias comunidades que han identificado sus necesidades, que han descubierto o reconectado sus recursos, sus habilidades, construyen estrategias para dar respuestas a las propias necesidades. Necesidades de vecinos solos, de vecinos enfermos, de vecinos y familias con limitaciones. La propia comunidad es quien implementa también estas acciones, porque ahí es donde está el secreto. Y a partir de aquí hemos encontrado cosas maravillosas, ideas preciosas por su sencillez, pero también por su potencia y por su impacto. En ciertas comunidades han desarrollado huertos comunitarios como excusa para poder conversar, para poder encontrarse. Más de 70 adultos mayores fueron formados en Santa Marta por una universidad para poder gestionar estos huertos, para poder cuidar de estos huertos. Hemos encontrado estrategias de canastas de amor que unen los comercios de los barrios alrededor de personas que lo necesitan. Hemos encontrado estrategias de madrinas y gestores del cuidado dentro de los barrios. Directorios que suman todas las personas mayores o personas solas del barrio y voluntarios visitándolos. Vecinos y vecinas que se reúnen semanalmente, vecinos que visitan a los enfermos, vecinos que se encargan de hacer trámites de autorizaciones, de citas, de medicamentos. ¿Se imaginan que esto pudiera pasar en sus barrios, en los barrios de sus papás, en el mío? Sería maravilloso, ¿no? Todos cuidándonos entre todos, volviéndonos a mirar a los ojos, reconociendo que necesitamos y emprendiendo acciones para transformar esa realidad. Y así hemos ido aprendiendo muchas cosas en el camino. Podría quedarme eternamente contando todas las maravillas de lo que hemos aprendido, pero básicamente voy a hablarles de 4 conclusiones, 4 aprendizajes. El primero de ellos, que vinimos a este planeta a cooperar, no a competir. En esto no nos ayudó mucho Darwin. Y haber desconocido los hallazgos de Margulis, pues no nos ha ido nada bien. Ella, hace muchos años, descubrió que uno de los mayores saltos evolutivos se dio fue gracias a la cooperación. Que las células simples pasaran a células complejas fue gracias a la cooperación. Es decir, hace más de 50 años que ella ya nos está diciendo que la cosa va de solidaridad, no de competir, que estamos metiendo la pata al pensar que esto va de competencia. Para María, una mujer mayor de un barrio de una de nuestras ciudades, fue un descubrimiento que le cambió la vida y fue un descubrimiento muy sencillo. María es una mujer mayor que vivía en un barrio alejada y salía muy poco de su casa. Un día empezó a darse cuenta que los vecinos se reunían y empezó a asistir a esas reuniones. Ella sentía hasta ese momento que ya al ser mayor no tenía nada que ofrecer. En las reuniones se dio cuenta de todo lo contrario,
que aún tenía muchas cosas por ofrecer a los demás y que podía participar y que su voz era escuchada. Esto tan sencillo y cotidiano a ella la volvió a conectar con la vida. Segunda conclusión, que las comunidades tienen con qué. Todos tenemos una habilidad, un interés, y si no lo hemos descubierto, nuestra sola presencia ya será de alivio para otros, para participar. En una comunidad de Bosa, en Bogotá, esto fue clarísimo. Descubrieron que Luis era buenísimo para hacer gestiones, para sacar citas médicas, para reclamar medicamentos. Descubrieron que Carmen tenía unas manos maravillosas que aliviaban a sus vecinos cuando les podía hacer un masaje. Y descubrieron también que Luisa tenía un don al escuchar, que cuando ella visitaba a las personas de su barrio que querían ser acompañadas por ella, todos coincidían en que parecía que tenía las palabras adecuadas que llegaban en el momento justo y que aliviaban en cierta medida el sufrimiento. Tercero, que necesitamos los unos de los otros. Para Gloria se convirtió en un hago café y traen pan. Gloria perdió a su pareja y estaba pasando por un duelo, por una de las pérdidas más duras de su vida. Su forma de levantar la mano y decirle a la comunidad que necesitaba contención, que necesitaba compañía, que necesitaba escucha, era esa: hago café y traen pan. Y la comunidad rápidamente entendió el código y llegaban y se organizaban rápidamente y llegaban a su casa con pan blandito y con queso. Y la última conclusión, que la compasión es la amalgama. Identificar nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de otros y movernos a aliviarlo o a prevenirlo es lo que nos tiene en este planeta. Estamos aquí es gracias a eso. Aún en las circunstancias más adversas, en las situaciones más difíciles. Esto nos lo dejaron muy claro y fue una enseñanza que tuvimos de esos hombres, de Luis, de Miguel, de Roberto, de Carlos, esos hombres que en ese patio de esa cárcel decidieron usar esas mesas y esas sillas para volverse a conectar. Y entonces, ¿cuánto tiempo más nos tomará aceptar, admitir, reconocer que estas 4 cosas tienen la capacidad de transformar el mundo? Muchas gracias.